Duerme hasta 20 horas por día. Se alimenta casi exclusivamente de un árbol que es tóxico para la mayoría de los otros animales, y su nombre en lengua aborigen significa literalmente el que no bebe. Es uno de los símbolos más queridos de Australia, presente en cada souvenir y en cada campaña turística del país. Pero detrás de esa imagen tierna hay una historia mucho más dura. En 2022, por primera vez en su historia, el gobierno australiano declaró al koala oficialmente en peligro de extinción. Esta es la historia del koala. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés un documental. ¿Qué es el koala? Su nombre científico es Phascolarctos cinereus. Y a pesar de su apariencia, no es un oso. Es un marsupial, es decir, un mamífero que da a luz crías extremadamente inmaduras que terminan de desarrollarse dentro de una bolsa marsupial, igual que el canguro. De hecho, es el único representante vivo de toda su familia, Phascolarctidae, lo que lo convierte en una rama evolutiva única dentro del árbol de la vida. Su nombre en lengua aborigen significa aproximadamente el que no bebe, ya que cerca del 90% de la hidratación que necesita proviene directamente de las hojas de eucalipto que come, y rara vez se lo ve bebiendo agua de forma directa. Un koala adulto pesa entre 4 y 15 kilos, según la región, y puede medir hasta 85 centímetros, con los ejemplares del sur de Australia notablemente más grandes y de pelaje más denso que los del norte, una adaptación al clima más frío. Su dieta es una de las más especializadas del reino animal. Se alimenta casi en exclusiva de hojas de eucalipto, un árbol cuyas hojas son tóxicas, fibrosas y muy poco nutritivas para la mayoría de los mamíferos. El koala desarrolló un sistema digestivo especial, con un órgano llamado ciego extremadamente largo, capaz de fermentar esas hojas durante horas para extraer la poca energía que contienen y neutralizar buena parte de sus toxinas. Esa dieta de bajísimo valor calórico explica, en gran medida, por qué el koala duerme o descansa entre 18 y 20 horas al día. Necesita ahorrar toda la energía posible. Como todos los marsupiales, sus crías nacen en un estado de desarrollo mínimo, ciegas y sin pelo, y pesan apenas medio gramo al nacer. Una vez que nacen, se arrastran instintivamente hasta la bolsa marsupial de la madre, donde se alojan durante los primeros 6 meses de vida, alimentándose de leche materna, para luego pasar a una etapa de transición en la que la madre produce una sustancia especial, similar a una papilla intermedia, que ayuda a la cría a adaptar su sistema digestivo antes de empezar a comer hojas de eucalipto por sí sola. ¿Dónde vive? El koala es endémico de Australia y habita los bosques de eucaliptos del este y sureste del país, repartidos entre los estados de Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria, el territorio de la capital australiana y una pequeña zona de Australia meridional. Su presencia depende casi por completo de la existencia de bosques sanos de eucalipto, ya que además de alimento, cada árbol le sirve de refugio, de lugar de descanso y de protección frente a depredadores. Es un animal extremadamente sensible a cualquier alteración de su entorno. Al depender de un solo tipo de árbol para casi todo, la pérdida o degradación de esos bosques lo afecta de manera mucho más directa que a especies con dietas más variadas. La Fundación Australiana del Koala estima que podrían quedar menos de 80.000 ejemplares en libertad, aunque otros informes científicos, como uno del científico jefe de Australia, ubican la cifra bastante más alta, cerca de 330.000, lo que muestra lo difícil que resulta censar con precisión a una especie tan dispersa y arbórea. Existen además diferencias físicas notables entre las poblaciones del norte y del sur del país. Los koalas de Queensland, en el norte, son más pequeños y de pelaje más corto y claro,
adaptados al calor tropical, mientras que los de Victoria, en el sur, son considerablemente más grandes y de pelaje denso y oscuro. Una adaptación a inviernos bastante más fríos. Esta variación geográfica es un ejemplo clásico de la llamada regla de Bergman, que describe cómo los animales de zonas más frías tienden a desarrollar cuerpos más grandes para conservar mejor el calor. ¿Por qué está en peligro de extinción? En febrero de 2022, el gobierno de Australia anunció una decisión histórica. Elevó al koala de la categoría vulnerable a la de en peligro en los estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y el territorio de la capital australiana, luego de confirmar que sus poblaciones habían sido diezmadas por una combinación de amenazas que se fueron acumulando durante años. La causa de fondo es la pérdida y fragmentación de su hábitat, producto del desarrollo urbano, agrícola y minero, que redujo drásticamente la superficie de bosque de eucalipto disponible en el este del país. A eso se sumó, como un golpe devastador y puntual, la temporada de incendios forestales del llamado Verano Negro de 2019 y 2020, que arrasó con enormes extensiones de bosque y mató, según distintas estimaciones, a más de 60.000 koalas en apenas unos meses, muchos de ellos incapaces de escapar a tiempo por su lentitud y por sus hábitos arbóreos. A estas amenazas se suma una enfermedad silenciosa pero igual de grave, la clamidia, una infección bacteriana de transmisión sexual que puede causar ceguera, infertilidad y la muerte, y que hoy afecta a una parte importante de las poblaciones silvestres, sobre todo en las zonas más fragmentadas, donde los koalas están más estresados y tienen menos recursos para resistir la enfermedad. Además, el cambio climático agrava todo el panorama. Los periodos de calor y sequía extremos reducen la calidad nutricional de las hojas de eucalipto y también aumentan el riesgo de incendios futuros. Finalmente, la vida cerca de zonas urbanizadas trae consigo otro tipo de amenazas cotidianas. Choques con vehículos y ataques de perros domésticos son, según estudios de centros de rescate en Nueva Gales del Sur y Queensland, algunas de las principales causas de ingreso de koalas heridos a los hospitales de fauna silvestre, junto con enfermedades diagnosticadas en más de un tercio de los casos analizados. ¿Qué se está haciendo para protegerlo? La declaración de 2022 no fue un punto final, sino el inicio formal de una protección legal más estricta. Implica mayores restricciones para el desarrollo urbano y la tala en zonas de hábitat crítico, además de la obligación de considerar el impacto sobre los koalas en cualquier proyecto de infraestructura en las regiones donde vive. La Fundación Australiana del Koala trabajó durante 23 años en la construcción de un atlas detallado del hábitat de la especie en todo su territorio. Una herramienta clave que hoy se utiliza para orientar las políticas de conservación y decidir qué zonas de bosque priorizar. En paralelo, distintos centros de rescate y hospitales de fauna silvestre a lo largo de la costa este de Australia atienden miles de koalas heridos o enfermos por año y trabajan en el desarrollo de vacunas experimentales contra la clamidia, que ya mostraron resultados prometedores en poblaciones bajo tratamiento. También se promueven corredores de vegetación y puentes para fauna sobre las rutas más transitadas, pensados específicamente para reducir la cantidad de koalas atropellados en las zonas donde el bosque quedó dividido por caminos. Un símbolo bajo presión constante. El koala es, junto al canguro, el animal más asociado a la identidad de Australia en todo el mundo, presente en logos, campañas turísticas y hasta en la mascota de eventos deportivos internacionales realizados en el país. Esa popularidad global contrasta con la fragilidad real de sus poblaciones. A diferencia de otras especies amenazadas que viven lejos del ojo público,
El koala convive todos los días con el avance de las ciudades australianas, lo que lo convierte en un caso de estudio permanente sobre cómo equilibrar el desarrollo urbano con la conservación de un hábitat natural cada vez más reducido. El koala es, quizás, el ejemplo más claro de cómo un animal puede ser al mismo tiempo un ícono cultural mundial y una especie al borde real del colapso. Su extrema dependencia de un solo tipo de bosque lo volvió, durante millones de años, un maestro de la eficiencia energética. Hoy, esa misma especialización lo hace mucho más vulnerable que otros animales frente a los incendios, la urbanización y el cambio climático. Su futuro depende, en gran parte, de que esos bosques de eucalipto sigan existiendo